Hola Sergio, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Fran? Mucho gusto, ¿eh? Buen día. El gusto es mío. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Morgan Stanley, Harvard, Stanford, eBay, para después lanzar Roble Ventures. ¿Nos puedes contar cómo nace este fondo de Venture Capital? Sí, no, fue una historia, digo, desde hace mucho tiempo. Siento que esta creación de Roble Ventures fue desde hace muchos años que viene en mi mente creándose, pero digo, tuve varias experiencias, como tú lo mencionaste, que me formaron de diferentes áreas. La última, es la más pertinente, que es la de, me pasé 13 años en un fondo grande aquí en Silicon Valley que se llama Northwest. En ese fondo aprendí muchísimo sobre el área de Venture Capital y tuve la fortuna de haber invertido en tres compañías que se volvieron multibillonarias, unicornios. Y esas estaban dentro de un tema que me interesó muchísimo, tiene que ver muchísimo con la forma en que las personas aprenden y trabajan y el rédito que te da el aprendizaje y el trabajo y cómo tienes que tener la agilidad para seguir creciendo en el área profesional. Entonces, es el futuro del trabajo. Nosotros le llamamos Human Enablement Technologies, pero básicamente Roble nació desde hace muchos años porque yo sí siempre pensé de tres cosas que tenían que pasar en el mundo de Venture Capital. Uno, teníamos que crear nuevos nexos, ecosistemas de emprendimiento, y con la información tan fragmentada por todo el mundo, no tenía razón tener un nexo como Silicon Valley tan poderoso. Teníamos que crear múltiples nexos, uno, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Sao Paulo, diferentes partes, la India, China. Entonces, para mí, el área geográfica de emprendimiento tenía que diversificarse, y sí se está diversificando 100%. Hay lugares más rápidos, otros no, hay economías fuertes, otras no, pero en general la forma de emprender no puede nada más crearse en un solo lugar, ¿no? Eso fue una. Dos, es el área temática que te mencioné, que es básicamente tenemos que tener como inversionistas un punto de vista mucho más bien educado, más bien formado, porque los emprendedores lo demandan, que tengas una experiencia mucho más profunda, no nada más como emprendedor tú mismo, que es lo que yo tengo, pero también como inversionista temático dentro del tema que les pertenece, o sea, que es relevante para los emprendedores. En mi caso es todo el área del futuro del trabajo, Human Enablement. Estuve en la mesa directiva, por ejemplo, de Udemy, y eso me ayudó muchísimo a formular toda área temática. Y la tercera área es también el punto de vista que me frustraba mucho del Silicon Valley, es de que no tenían un punto de vista de qué beneficios le causaba a la humanidad. Es nada más las tecnologías que usaban. O sea, muchos de los fondos dicen que son fintech o son proptech o son cryptotech. O sea, todas esas formas de ver el mundo de inversiones es basado en una tecnología o un solo producto. Para mí, hay que cambiar el modelo y lanzarlo hacia el área del beneficio. O sea, yo obviamente uso muchísimo, invierto mucho en Artificial Intelligence y Web3 y todo eso, pero no es esos son herramientas para llegar al fin, que es el fin más importante, que es ayudarle a la humanidad a progresar socioeconómicamente por medio de estas tecnologías de Human Enablement, ¿no? O sea, para mí el beneficio es más importante que qué tecnologías te ayudan a llegar al beneficio, ¿no? Antes de clavarnos un poquito más en la parte de EdTech y los modelos de negocio y todas las oportunidades que hay y hablar de mercados, antes de grabar el podcast me comentabas que tu papá fue emprendedor. O sea, ¿qué tanto este contexto familiar te ayudó o te motivó a ti a entrar al mundo de tecnología y emprendimiento? No, 100%, y es por eso te mencioné que Roble empezó desde hace muchísimos años. O sea, no nada más fue los últimos tres, empecé el fondo hace 2 años. O sea, no lo empecé, esto empezó desde que yo era chiquito, porque yo nací, crecí en la Ciudad de México, y nunca pensé venirme a California. Es donde nos inmigramos a California cuando yo tenía 13 años, primero a Tijuana y después a San Diego.
porque mi papá era emprendedor, inquieto, muy curioso, y eso creciendo con básicamente ese aprendizaje de día a día con él, te da como un entrenamiento muy bueno. O sea, me di cuenta del riesgo y el retorno, o sea, la combinación entre el riesgo y el retorno, que es algo que realmente tienes que foguearte y tienes que aprender como muy intuitivamente, porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo al riesgo porque no entiende la relación entre el riesgo y el retorno, ¿no? Y en el mundo de inversiones es primordial saber qué riesgo estás tomando y qué retorno te va a poder dar de forma de probabilidades, ¿no? Porque nunca nada es cierto, por eso hay riesgo, ¿no? Porque es incierto. Entonces, para mí, ese aprendizaje, esa forma de vivir, me ayudó muchísimo y me lanzó a que, por ejemplo, pudiera yo a estudiar en Stanford. Eso me ayudó a empaparme y básicamente encontrarme con un mundo que me encantaba, que es el mundo de Silicon Valley. Después me fui a Harvard y cosas así, pero realmente sin esa mentalidad de emprendedor desde el principio, o sea, no podría haber yo tomado unos riesgos de carrera. Olvídate de empezar compañías, o empecé una compañía, troné una compañía, la otra compañía salió no, como emprendedor operativo y después como inversionista, pero para mí todas esas experiencias, yo creo que no hubiera tomado tanto, entre comillas, y riesgos si yo no hubiera entendido desde el principio la relación entre el riesgo y el retorno, ¿no? Que es algo más como que más intuitivo después de que lo aprendes por muchos años por medio de tus papás, ¿no? De un modelo, o sea, era básicamente aprendizaje gratis que me daba todos los días, ¿no? Desde Roble inviertes en EdTech, en educación. ¿Qué tanto tu educación de Stanford y Harvard te han servido como inversionista? Mira, primeramente, o sea, nosotros en Roble invertimos parcialmente en el área de educación, pero no es específicamente el área de educación que todos eh, conocen, que es el área de niños, ¿no? De niños, ya sea la primaria, la secundaria, la preparatoria. O sea, yo realmente no invierto mucho en esas áreas, yo invierto en el área de aprendizaje de adultos, porque es un área que realmente para mí es súper interesante, precisamente porque yo cuando estaba estudiando en Stanford y Harvard me ayudó muchísimo. Obviamente te empapas de gente alrededor de ti, ya sea profesores o estudiantes, que realmente tienen mucha inquietud y mucha curiosidad de muchas cosas, y para mí fue hasta cuento un laboratorio de 24 horas que aprendías todo el tiempo de diferentes cosas. Para mí eso me encantaba. Pero lo importante es de que yo me di cuenta que el mundo académico es muy diferente al mundo laboral, y hay un cambio muy fuerte entre el mundo académico y el mundo que todos tenemos que cruzar en un momento dado, dependiendo si te acabas en la preparatoria o en la universidad o haces un doctorado. De todas maneras, eventualmente la mayoría de nosotros, aunque hay gente que se queda por vida en el mundo académico, pero en la mayoría de las personas hacen ese cambio, y para mí ese cambio hazte cuenta, como cambiar de océanos, ¿no? Totalmente de irte de un mundo a otro planeta, porque tienen incentivos diferentes, diferentes mentalidades, diferentes formas de ver este riesgo-retorno. Entonces, para mí, ese aprendizaje tiene que ser un aprendizaje por vida con el contexto de tu mundo, ya sea académico, laboral o lo que sea, pero tienes que crear una agilidad en tu aprendizaje para seguir aprendiendo por vida, porque si no lo haces en este momento, las cosas están cambiando tan rápido que no vas a poder sobrevivir, te vas a volver obsoleto muy rápidamente. Y para mí eso es lo más importante. En Harvard y en Stanford lo que me enseñaron es, no aprendí algo, no ni me acuerdo lo que aprendí es el amor a aprender, y el amor a aprender te da una curiosidad por vida. Y entonces para mí, pues tengo miles de curiosidades que me encanta aprender nuevas cosas, aunque me sienta fuera de mi confort, ¿no? Eso es también importante, aprender cosas que, o sea, ahorita estoy aprendiendo de medicina y no sé nada de medicina porque tengo que aprender de la salud, pon tú. Y estoy metiéndome a podcast y cosas así. No tiene nada que ver con Roble, no tiene nada que ver
en mi mundo personal de ningún tipo, nada más me tengo curiosidad y eso, esa curiosidad para mí, yo creo que sí me ayudó tenerla en lugares como Stanford y Harvard, pero hay muchas universidades que te pueden dar ese tipo de inquietud y curiosidad, ¿no? Siguiendo sobre esta línea, gran parte del trabajo como inversionistas de Venture Capital es estar súper informado de las tendencias, justo lo mencionabas, ¿no? Inteligencia artificial, qué está pasando, cómo funciona el modelo, qué es un LLM y todas estas cosas. Y no sé, hace 2 años, Web3, cripto, cómo funciona. Y hay que aprender de todas estas cosas. ¿Cómo es tu proceso de aprendizaje desde cero? O sea, ¿cómo Sergio aprende desde, o no sé, ahorita lo podemos contextualizar con este tema que estás diciendo sobre la medicina? ¿Cómo es este proceso desde cero? ¿Qué recursos utilizas? O sea, ¿cómo aprendes algo nuevo? O sea, hay varias metodologías, pero para mí, o sea, hay dos cosas que yo hubiera querido estudiar cuando era chico, que me ayudan muchísimo en el contexto de cómo aprender las cosas. Una de ellas es la historia. O sea, es interesantísimo que todos pensamos que la computación, las finanzas, o sea, son partes básicas del mundo de inversiones, pero para mí, si tú estudiaras la historia, ya sea la que quieras, ¿no? Tú puedes más o menos, si vas a predecir el futuro y vas a entender lo que viene en el futuro, tienes que entender el pasado, ¿no? Y obviamente el presente, pero tienes que analizar el presente en contexto del pasado para poder proyectar el futuro. Para mí esa es una forma de estudiar las cosas. Y entonces sí siempre trato de buscar analogías de lo que ha pasado para poder proyectar lo que podría pasar. Te doy un buen ejemplo, o sea, yo pasé, y mientras más edad tengas, obviamente más datos tienes personales, pero obviamente los puedes aprender no necesariamente habiendo vivido esos momentos, ¿no? Por ejemplo, el 2001, el 2010 y el 2024, el 2021, perdón, se parecen muchísimo, ¿no? Pero tienen muchas diferencias también. Entonces, lo que estaba yo hablando con alguien hace 2, 3 días, también otro inversionista amigo mío, es que si lo que estamos viviendo en el 22 y 23 se parece más al 2001 o 2 que se parece a que lo que vivimos en el 2010-11, ¿no? Que obviamente en el 1 fue la implosión del dot-com, el 2010 la crisis financiera y en el 2021-22 fue post pandemia, no sé ni cómo llamarle, pero una depresión muy fuerte que la está viviendo también América Latina. Pero entonces ese contexto histórico para mí es importantísimo. La otra forma en que aprendo es básicamente empaparme de podcast, ¿no? A mí me encantan los audiolibros, los podcasts, porque o sea, yo soy más audio que de visual. Entonces, mucho de eso lo aprendo y lo trato de repasar y estudiar. O sea, ahorita lo bueno es que hay tanta información, ya sea por medio de ChatGPT o de Google, lo que sea, que puedes básicamente tener una mentalidad autodidáctica para empaparte de algo y empezar a hacer preguntas básicas basadas en un marco como un framework, o sea, una base de cómo analizar lo que va a pasar con cripto, lo que va a pasar con inteligencia artificial, y eso te da muchas bases de cómo analizar si va a salir, si está inflado o desinflado, o si hay mucha interés en algo y no va a salir. O sea, porque hay muchas veces que sale algo y se desinfla muy rápidamente, ¿no? Ese es el Me- gran riesgo, yo creo. Mencionaste ahorita justo estos 3 momentos macroeconómicos más grandes en los últimos 25 años, ¿no? Y has estado tú presente en el mundo de la tecnología desde el dot-com bubble, la crisis financiera del 2008 y ahorita, como quieras llamar, es ZIRP, Zero Interest Rate Policy, de tasas de interés cero, COVID, como que muchas cosas. Entonces, ¿cómo estos 3 momentos han cambiado la manera que inviertes en startups? Bueno, yo digo que o sea, he tenido como más habilidad de digerir los riesgos porque
cuando sube o baja el mercado o tu compañía truena o lo que sea, o sea, como que lo tomas con más filosofía y más o menos entiendes el big picture, ¿no? O sea, realmente lo que es el capital riesgo es que la mayoría de las cosas no van a funcionar. Entonces, para mí eso al principio, en el 2001 como emprendedor o en el 2010 como inversionista, yo lo tomaba muy personal porque yo quería ser perfeccionista, como en la escuela, si te sacas puro 10 que dices, yo voy a sacar puro 10 en mi trabajo y eso no es, ¿no? Te vas a sacar puros 5 menos unos cuantos dieces. Imagínate que la mayoría de tu reportaje, o sea, de tus calificaciones vas a no pasar la clase, ¿no? Entonces, para mí eso fue un cambio muy duro, pero si lo tomas con filosofía y lo entiendes y le ayudas a tus compañías a mejorar esa probabilidad de que funcionen, yo creo que tu probabilidad va a ser mucho más alta, pero no todas van a funcionar, ¿no? Entonces, para mí ese cambio filosófico fue muy, muy importante porque estas altas y bajas vienen y no vienen, pero hay cosas que tú no puedes controlar y hay cosas que sí puedes controlar. O sea, entonces, una de las que sí puedo controlar es no, si hay un mercado demasiado exagerado en el 1999, en el 2007 o en el 2021, no te dejes ir por el positivismo o exuberancia que hay y realmente ten más disciplina, ¿no? Y al contrario, no te deprimas mucho, o sea, un amigo mío me dijo muy simplemente, cuando te está yendo súper bien, baja tus expectativas y cuando te está yendo súper mal, sube tu mentalidad, o sea, que acabas siendo un inversionista y un mentor o sea, un asesor de emprendedores con una perspectiva mucho más filosófica y más plana, o sea, como que eres mucho mejor consejero de los emprendedores si no te dan altas y bajas, porque realmente ellos tienen muchas altas y bajas y tú para qué les vas a poner más estrés si no lo necesitas tener, ¿no? Entonces para mí como que tener una calma, o sea, más filosofía y realmente afectar lo que sí se puede afectar y no preocuparme tanto de lo que no puedo yo controlar, ha sido bastante como terapéutico, ¿no? Ya, muy, muy estoico, ¿no? De enfócate en en lo que puedes controlar. Ahora, sobre esto mismo, ¿qué tan importante es el timing de hacer algo sobre la ejecución misma? Es difícil de contestar esa pregunta porque yo he tenido experiencias en donde los dos son importantes. Hay veces que tú le inviertes a una compañía con un gran equipo y llegaron al mercado muy temprano, ¿no? O sea, prematuramente. Y hay veces que llegas muy tarde y hay muchos competidores y cosas así. O sea, obviamente lo mejor sería llegar en el momento adecuado y es difícil de calibrar eso. Yo digo que en general puedes llegar tú 1 o 2, con la velocidad que se está moviendo la tecnología en este momento, puedes llegar quizás un año antes o quizás un año después, dependiendo del calibre del equipo, ¿no? Porque a fin de cuentas, el equipo es lo que importa más. O sea, si hay un mercado, asumiendo que hay un mercado grande, si tú llegas con un buen equipo, el mejor equipo del mercado, un año antes o un año después, no va a importar tanto porque ese equipo le va a ganar a cualquier otro equipo que llegue exacto al momento. Pero ya más de un año, más de 2 años, yo creo que ya le empieza a poner presión un poco al timing, ¿no? Entonces, para mí son los dos importantísimos, pero a fin de cuentas el, eh, el equipo es importantísimo a fin de cuentas, ¿no? Y obviamente el tamaño del mercado, pero el timing, como llegues, es también algo importante, pero hay como un poquito de flexibilidad. Contrastando la época en la que estamos ahorita, pleno 2024, con post-dot-com boom, post-crisis financiera de 2008, hoy en 2024, ¿el timing es bueno para qué?
O sea, si tuvieras una bola de cristal, ¿para qué crees que es buen timing hoy si lo pones en retrospectiva comparando con las dos situaciones similares macroeconómicas que vimos hace ya varios años? Sí, o sea, la diferencia, la diferencia que yo estoy viendo, y esta la platico mucho en la clase que yo doy en este contexto de inversiones de capital de riesgo y emprendimiento en Stanford. Ya llevo 5 años dando esta clase en la primavera, que la pueden tomar el que quiera si van al website de Stanford que tengo. Pero en este contexto, lo que les digo yo a los estudiantes y a mis emprendedores también es de que el mundo se está moviendo tan rápido, mucho más rápido, que ya se está volviendo, las decisiones se están tomando de manera mucho más rápida de como las se tomaban hace 10, 20, 100 años, obviamente. Piensa, en 100 años para transmitir una idea y tomar una decisión, tenías literalmente que poner una cartita con un caballito y llevarlo a cientos de millas, ¿no? En este momento ya ni siquiera necesitas un humano, las computadoras mismas están decidiendo y comunicándose para tomar decisiones. Entonces, esa velocidad de decisiones que está subiendo tan exponencialmente está creando una como compresión de cómo se sube y bajan las ideas nuevas, ¿no? Siempre lo que pasa es cuando tú sacas una idea al mercado, ya sea cripto hace 10, 15 años o lo que sea. Si ves cripto es un buen ejemplo, Web3 es otro buen ejemplo porque ya llevan unos años de vida. Lo que pasó con cripto es que al principio sale como que nadie sabe lo que es, o sea que está abajo de la línea de exuberancia, de que todos le creen, ya sabes, ¿no? Está como deprimida. Pero en el momento que empieza a subir, sube demasiado y la gente se emociona muchísimo y sube a un peak, ¿no? O sea, que es la exuberancia máxima. Pero en el momento que no, como que no funciona la tecnología porque la gente tiene muy poco paciencia para que funcione, empieza a bajar y se desilusiona, no sé, se le quitan las ilusiones, desilusionan, se desilusionan. Y en ese momento empieza a subir y ya a largo plazo se vuelve algo más estable, en donde ya la gente ya estás invirtiendo, punto en una compañía pública o lo que sea, que es donde ahorita está, por ejemplo, tecnologías como Search en Google, ya está mucho más avanzada, ya todos le creen, ya está muy estabilizada, todo es muy positiva. Obviamente tiene riesgos ahorita de AI y todo eso, pero hace 15 años estaba mucho más naciendo, nadie le creía, o a lo mejor, no 15 años, 20 y tantos años, ¿no? Entonces, si ves esas curvas de altas y bajas, se están comprimiendo muchísimo. Entonces, ahorita con AI, yo creo que vamos a llegar a un momento en donde vamos a llegar a peak AI en unos meses, después nos vamos a desilusionar y después yo creo que en unos cuantos años o en un año o dos vamos a empezar a realmente creerle, ¿no? Entonces, estamos pasando todo mucho más rápido. Cuando hace 10 años, cripto tuvo un paso un poco más lento, o sea, nos tardamos años en llegar y después años en desilusionarnos y ya otra vez ya llegar a un momento más estable, ¿no? Entonces, para mí es la misma alta y baja psicología humana va a seguir funcionando, pero como que más se va a comprimir mucho más, ¿no? Porque la tecnología está y las decisiones se están tomando mucho más rápido. También otro factor que creo que afecta a estas altas y bajas, sin duda son las tasas de interés. Y hoy están Claro. muy altas, levantar capital, pues el capital es más caro, entonces llega a ser más difícil tanto para un VC como un startup. ¿Qué tan complicado fue y es levantar capital ahorita en una situación macro con altas tasas de interés como fondo de VC? No, súper, súper difícil. La fortuna es de que lo pudimos levantar el fondo y lo tuve que levantar yo solo y que también es un riesgo para mis inversionistas levantar como solo GP, ¿no? Lo bueno es que en este momento ya tenemos muy buen equipo y ya estamos funcionando, ya tenemos un portafolio que le podemos mostrar progreso a nuestros inversionistas para el siguiente fondo, pero sí ha sido difícil porque imagínate, los intereses te dan
un buen porcentaje y entonces el venture capital, el porcentaje que le damos en comparación es mejor, pero también tomamos más riesgo, ¿no? Entonces, obviamente la diferencia es menor, ¿no? Cuando estábamos en cero intereses, nosotros se veía muy bien porque la gente necesitaba rédito, ¿no? Entonces, obviamente ha afectado, pero también otras cosas afectan, ¿no? O sea, en América Latina hemos tenido muchas situaciones de políticas, geopolíticas. Tenemos en todo el mundo también problemas geopolíticos que también podrían afectar. No nada más intereses. Intereses es algo externo que nos afecta, pero también hay otras cosas que nos podrían afectar. Este año vamos a tener elecciones en Estados Unidos. Eso podría afectar. Entonces hay muchas cosas externas que le ponen presión, no nada más al fondo, sino a nuestros emprendedores. Pero a fin de cuentas, o sea, yo creo que sí, sí, por ejemplo, lo que está pasando con inteligencia artificial es una ola tan poderosa que hazte de cuenta que lo que está pasando con Nvidia o con Microsoft, o las siete Magnificent Seven, ¿no? O sea, las seis o siete compañías que tienen muchas apuestas en el área de inteligencia artificial públicas, esas compañías aunque tenemos un contexto macroeconómico más o menos, o sea, lo teníamos no tan positivo, especialmente por lo que tú mencionas, que son los intereses, la fuerza de la micro de lo que está pasando en la inteligencia artificial como que sobrepasó la negatividad de los intereses, ¿no? En esta área, ¿no? Obviamente hay otros sectores que no están beneficiándose tanto de la inteligencia artificial, aunque yo diría que todas las industrias van a beneficiarse a largo plazo, ¿no? Pero los primeros son los que trabajan en ello de día a día, que son las compañías de tecnología, ¿no? Especialmente las de semiconductores como Nvidia y AMD, ¿no? ¿Cómo el AI afecta en la manera que se hace VC? O sea, ¿crees que cambie la manera de tomar decisiones, de levantar capital, de hacer construcción de portafolio? No sé, ¿cómo ves AI aplicado a un fondo de VC? Sí, súper buena pregunta porque esto también es algo que yo siempre me he preguntado desde que empecé Roble, es cómo voy a crear un fondo que no sea como los fondos de hace 10 años, 15, 20, 30 años. Tiene que ser un nuevo fondo con una nueva perspectiva y para mí lo primordial es cómo la interacción entre los humanos y la inteligencia artificial va a ser la pregunta básica, que es la que preguntaste. O sea, número uno, me voy a básicamente tu lección número uno de la primera clase que tomamos en economía, si tomamos algo en la preparatoria, economía en la universidad, economía 101, ¿no? Que es la división de labor. Para mí es hazte cuenta el fundamento de cómo tenemos que pensar de cómo nos va a ayudar o perjudicar AI, ¿no? Hazte cuenta que tenemos dos trabajadores, uno es artificial y uno es humano. Vamos a tener que realmente entender los beneficios comparativos de uno comparado al otro, porque esa ventaja comparativa es lo que crea la división de labor efectiva en el mundo capitalista, ¿no? Y para mí lo tenemos que pensar de esa manera. Este trabajador nos va a poder hacer cosas mejores que nosotros y nosotros nos tenemos que enfocar en lo que realmente es humano. Entonces, en el contexto mío del trabajo de Roble, yo me imagino que en el futuro vamos a tener un Venture Capital OS, ¿no? Que es un Venture Capital Operating System que tiene toda la tecnología abajo, que básicamente es un AI que te ayuda a realmente tú hacer el trabajo que tú sabes hacer como humano, que es convencer a la gente, negociar, platicar con la gente, tener la empatía, tener los consejos humanos, trabajar con equipos, cómo se manejan los equipos de mejor manera, más eficientemente, crear mesas directivas que realmente tomen decisiones sin ningún tipo de ego, mucho más eficientes, cosas así. Todo eso es lo que te menciono son empatía, valentía, tomar riesgos que no son muy comunes. Una computadora no los puede analizar tan bien porque ellos resumen muchas cosas, pero no saben tomar riesgos de ciertos tipos, especialmente multidimensionales que requieran
cosas visuales, audiovisuales, de emociones humanas, cosas así. Entonces eso todo va a ser humano. Lo que no va a ser lo que no deberíamos de hacer es estar buscando nuevas compañías en el internet o estar agendando reuniones con emprendedores. O sea, imagínate que tú en la mañana te levantas y tienes ya tu lista de todos los emprendedores que con más probabilidad de que les puedas ayudar o fondear de alguna manera, porque el AI ya lo analizó, ya te lo dijo cada mañana, ¿no? Entonces, para mí, el operating system de un VC es que básicamente tu ayudante AI te va a ayudar a eficientar tu trabajo y tú vas a hacer el trabajo que ellos no saben hacer, que sería las cosas humanas, ¿no? Entonces tu trabajo sería 100% estar enfrente del cliente y el trabajo de la AI es realmente ayudarte juntarte con el mejor cliente al mejor momento y con los mejores puntos de conversación, ¿no? Cosas así, o sea, es la división de labor que para mí es importantísima y eso nada más, no es nada más de capital de riesgo, es de cualquier tipo de trabajo. Si tienes el contexto o sea, si quieres jugar ajedrez, olvídate, la computadora te va a ganar 100% del tiempo. Entonces, si quieres tomar un SAT, te va a ganar la computadora. O sea, hay cosas la aritmética, o sea, cosas que realmente ya no son juegos de humanos, es juegos de computadoras, pero hay juegos que nunca se pueden sustituir, como por ejemplo el trabajo de un profesor o el trabajo de una enfermera o un doctor. Es primordial tener esa empatía y esa habilidad de tocar a un humano emocionalmente, porque es importantísimo que lo hagas, porque es donde sacas realmente el jugo extraordinario de ese trabajo, ¿no? No es nada más tomando la presión o, digo, dando una cátedra, porque realmente eso no es tan importante como realmente llegarle a un estudiante o llegarle a un paciente de una forma mucho más importante y humana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que muchísimas cosas van a cambiar ahorita con AI, mil industrias y más que nada, pues nuestra labor como inversionistas. No sé, nosotros desde Bridge ya tenemos ahorita tenemos ahí por un lado un algoritmo y por otra parte, no sé, cuando lanzan los GPTs, pues empiezas a crear ciertos GPTs con los criterios del fondo de ayúdame a analizar ciertos decks, subes los decks, te los analiza. Y entonces como hay varias herramientas que sí, estamos en las fases súper tempranas para poder ver qué va a funcionar, qué no, pero es probar con estas nuevas tecnologías y creo que sí, en los próximos 10, 20 años, yo creo que sí vamos a tener como este OS de Venture Capital que mencionas. Ahora, Sergio, son pocos los fondos que tienen solo GPs. En Roble eres solo GP. Por qué decides lanzar el fondo tú solo y qué fue lo más complicado? Sí, no, buena pregunta. Mira, lo más importante para mí en crear un fondo es tener opiniones totalmente diversas. Entonces, para mí, lo que no querías es duplicarme yo y es lo que más la tendencia que usan la mayoría de la gente que crea un fondo, porque es muy fácil, haz de cuenta, agarrarte a tu mejor amigo, crear un fondo, alguien con el que has trabajado, que sabe tu infancia, sabe quién eres, hasta te acaba tus propias oraciones, o sea, se saben los mismos chistes, o sea, para mí eso es muy cómodo, ¿no? Muy cómodo y muy divertido, pero eso es lo que realmente estoy batallando en contra en mis mesas directivas, porque yo me he dado cuenta de lo negativo que es cuando tienes a 6 personas en una mesa directiva que realmente son mejores amigos y no pueden debatir diferentes ideas porque tienen el mismo perfil, fueron a la misma escuela, tienen el mismo género, o sea, todo es lo mismo, ¿no? Entonces no pueden ellos crear una nueva idea. Mientras tanto, su clientela de la compañía tiene todo tipo de diversidad de gente. Entonces, tú realmente para ser un buen board member tienes que representar no nada más a los accionistas, sino a los empleados y a los clientes, ¿no? Porque es totalmente, realmente la función de una mesa, es tener la perspectiva 360 grados de todos las personas que le afecta los resultados de la compañía, ¿no?
Entonces, para mí es igual en mi fondo. O sea, yo lo que quería es no jalarme a alguien de mi fondo anterior ni nada de eso. O sea, yo lo que quería es realmente hacer una búsqueda propia de alguien que venga de otro tipo de perspectiva, diferente edad, diferente género, diferente perfil. Y ahorita yo lo que tenemos es tres personas en el equipo que realmente representan esa diversidad y realmente ellos me traen ideas que son nuevas para mí porque vienen de diferentes ángulos, ¿no? Diferentes perspectivas. Todos muy buenos estudiantes y muy como te dije, curiosos, porque eso no puedes quitar eso. Es primordial ser curioso, ser alguien que le encanta aprender nuevas cosas porque es parte del trabajo, pero dentro de ese contexto puedes traer diferentes perspectivas y es lo que ya creamos, por eso ya no soy solo GP ahorita, o sea, ya tenemos tres en el equipo y en el futuro, en el fondo 2, vamos a lanzar el siguiente fondo como un equipo, no como un solo GP. O sea que realmente el solo GP era nada más temporal para yo poder buscar a mis personas, mis partners que me ayuden a realmente crear ese debate que se necesita para crear las mejores ideas, ¿no? Y no tener blind spots por todos lados. Qué interesante perspectiva, ¿no? Hasta buscar como ese equipo súper diverso. Me gusta mucho cómo lo frameas. Ahora, Sergio, desde Roble invierten, si no me equivoco, 30% en América Latina. ¿Qué oportunidades y tendencias ves en la TAM? Mira, la forma en que yo veo a la TAN, o sea, lo primero que le faltó yo lo vi crecer muchísimo en cada vez que hay una economía muy poderosa en Estados Unidos, también crece la TAM y después se desinfla muchísimo. Entonces, para que la TAM tuviera y tenga una infraestructura ya más durable, o sea, más duradera, necesita un ecosistema ya autosuficiente y es lo que me ha encantado de lo que está pasando en Sao Paulo y en la Ciudad de México, que ya se han vuelto nexos de emprendimiento. En la Ciudad de México, si tú estás en la Condesa, Polanco, Roma, pues básicamente vas a vivir con extranjeros de Chile, de Perú, de Colombia, que básicamente están emprendiendo, ¿no? Y hay obviamente mexicanos, pero es un mundo muy diverso, como te dije, que eso es muy positivo, muy abierta a la cultura, que las dos, en Brasil y en México tienen una cultura muy abierta, una hispanoparlante, la otra en portugués, pero realmente esa apertura es lo que creó a Silicon Valley. Entonces, para mí, América Latina ahorita, desafortunadamente, estamos pasando por una baja muy fuerte por lo que está pasando en el mundo post pandemia, pero yo lo veo que ya tiene su ecosistema muy duradero y muy poderoso y para mí es interesantísimo invertir allá. Unas de mis mejores compañías están allá y en México, en la Ciudad de México, y me encanta poder invertir por lo menos 30% en América Latina, pero obviamente están haciendo, ¿no? El ecosistema están haciendo, se tiene que fortalecer y sobresalir las bajas que hay, no fracasar, o sea, no, lo que pasó antes es de que realmente se completamente se moría y teníamos que empezar de cero otra vez. En este caso ya no, ya hay un ecosistema que está durando durante estas bajas, ¿no? Sergio, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Claro, claro, claro. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado cuando empezaste a invertir? La empatía. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM? Success begets success. Necesitamos más unicornios que salgan. ¿Generalista o especialista? Especialista. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Paciencia y disciplina. Por último, ¿cómo ves a Roble dentro de 5 años? Paciencia y disciplina. Igual. Buenísimo. Sergio, disfruté muchísimo platicar contigo. Me encanta lo que estás haciendo desde Roble y también invirtiendo hacia la TAM y en esta parte de Future of Work y EdTech, que es más una tesis muy interesante. Y muchas felicidades por todo lo que has hecho y gracias por el tiempo. Gracias, Fran. Me encantó la plática y mucha suerte para ti también, ¿eh?